En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y por tu palabra que nos enseña, que nos alienta, que nos anima y que también nos da de vez en cuando, como hoy, un tirón de orejas. Gracias, Señor, por ser tú. Gracias, Señor, por amarnos, por salirnos al encuentro. Gracias, Señor, porque no se te escapa nada de lo que pasa, ni de lo que sentimos, ni de lo que hacemos, ni de lo que nos hacen. Gracias, Señor, por exigirle a mi corazón que sea más generoso y más grande, y por no dejarme que me encierre en mis egoísmos y en mis miedos. No me dejes nunca, Señor, que nunca abandone tu camino. Y muchas gracias, Señor, muchas gracias por la Virgen María, que es la que nos enseña a guardar tu palabra en el corazón. Bueno, vamos allá con la reina de Saba, Salomón y la reina de Saba. Yo he visto esa peli que tenéis ahí puesta, de Gina Lollobrigida, que nunca me sale decirlo, y Jules Briner. La he buscado porque antes las películas contaban vidas de santos y de la escritura. Yo creo que todos hemos visto y siempre en Semana Santa echaban de estas. Bueno, sigue habiendo cosas buenas, pero la verdad que menos, ¿vale? Bueno, pues vamos con la reina de Saba, Salomón y la reina de Saba. ¿Veis ahí abajo Saba? No sé si veis el cursor, ahí abajo, que está como a 244 kilómetros del reino de Salomón. Nada menos. Y nos cuenta el capítulo 10 de los Reyes que una reina sin nombre, Sofía Loren podríamos poner, ¿verdad? Una reina sin nombre, esto es muy importante, sobre todo para personas que queremos que esté siempre nuestro nombre en los sitios, nuestro nombre en boca de los demás, nuestro nombre en la prensa. Yo me pregunto por qué cuando entras a un baño público en un bar han puesto el nombre ahí en el baño o en los árboles. Bueno, pues una reina sin nombre recorre 2.400 kilómetros, es decir, viene de muy lejos, interesada por la sabiduría de Salomón. Esto es muy bonito, porque la sabiduría, que no la pedantería, la sabiduría es atractiva. Yo se lo digo a los chavales. ¿Quieres ligar de verdad? Estudia, estudia. Aún así, sabemos que no se trata de una sabiduría de saber muchas cosas, que Salomón la tiene, escribe poemas, escribe sobre plantas, escribe sobre muchos asuntos, sino lo que la Biblia llama sabiduría es sabiduría de vida, saber vivir, aunque no sepas leer. Yo tuve una jefa de estudios, yo creo que los docentes no sabéis lo importantes que sois para los alumnos, que no se saben los nombres de los premios Nobel de la Paz o de literatura, pero el de tus profesores o jefes de estudios sí que te lo sabes. Yo tuve una en el instituto, Sara Arance, que siempre nos contaba que en África se valora la sabiduría de las personas y se estima mucho a los mayores, y es cierto, porque son los más sabios, porque son los que más experiencia tienen de la vida. En Calcuta, que tuve el honor de ir un par de veces a ayudar a las misioneras de la caridad, igual, los padres que no tienen casa, que no tienen para comer, o sea, que viven en las aceras, se gastan el dinero poco que tienen en comprar a sus hijos un uniforme y llevarles al colegio. La sabiduría es un gran bien, que hay que cuidar, que hay que transmitir. Y no se puede transmitir sabiduría sin transmitir la fe, si la tienes. Bueno, porque Dios, que ha hecho la vida, es quien nos enseña a vivirla. Pero bueno, viendo cómo la reina de Saba se recorre 244 kilómetros, que no había coches ni trenes, para ver a Salomón, yo me preguntaba, preparando esto, a mí, a ti, ¿qué te atrae de las personas? ¿Qué nos atrae de las personas? ¿Qué es lo que nos presenta la sociedad como atrayente en las personas? La sabiduría. Tú ves los anuncios y no parece que sea la sabiduría, ¿verdad? Hay que ser listos, hay que estar atentos, hay que no dejar perder los verdaderos tesoros que encontramos porque la sociedad, los anuncios o las modas nos impongan otras cosas. Estaba de moda estar flaca, luego estar gorda, luego no sé qué, luego tener mucho dinero, estar muy moreno, estar muy blanco. ¿Qué te atrae de las personas?
su simpatía, su dinero, su aspecto, su sabiduría. Esa manera que tienen de vivir delante de Dios y de transmitirle de manera que cuando te acercas te lo puedan entregar. Eso es, ¿no? Bueno, a la reina de Saba, si lo habéis leído, estamos en el capítulo 10, le impactan las riquezas, pero en lo que se fija es en la sabiduría. De hecho, dice, dichosos estos dignatarios tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Como dirá Jesús a Marta, ¿no? Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte. Bueno, escuchar al maestro. Le impacta una cosa, pero pone su atención en otra. Eso es también muy importante. Preguntaba antes, ¿a ti qué te atrae de las personas? ¿O qué te resulta llamativo? Porque tú puedes elegir dónde deseas poner el peso. Hay cosas que resultan muy atractivas o nos llaman mucho la atención, pero tú escoges dónde poner tu atención, dónde poner el peso de tu relación con los demás, con la naturaleza, con Dios mismo, ¿no? Entonces, la reina de Saba lo hace muy bien, aunque es esplendoroso el castillo que se ha montado, el palacio que se ha montado Salomón, lo que ella decide poner la atención en ello es su sabiduría. ¿Cuántas veces nos pasa? A ver, porque todos tenemos una primera impresión de las cosas, de las personas, de las situaciones. ¿Cuántas veces nos quedamos en esa primera impresión y no ahondamos con la mirada en la forma de ser de este amigo, de este compañero, de este jefe de trabajo? No ahondamos, nos quedamos en lo superficial. No, hay que aprender a elegir. ¿Qué quieres ver tú en las personas? Yo quiero ver su bien. Si no logro encontrar ningún bien, pues la debilidad o el problema en el que viven y compadecerme. Hay que elegir, hay que elegir. Y eso también es sabiduría. Pues bien, llega y le pone a prueba haciéndole muchas preguntas y se queda asombradísima. Y viendo la sabiduría de Salomón, dice la Biblia que la reina de Saba bendice a Dios. Por la grandeza y la sabiduría de Salomón, ella bendice a Yahvé. Por ahora va todo fenomenal. Y esto también es una gran lección. Por tu belleza, por tu sabiduría, por tu actitud, por tu mesura, por tu virtud, que los que tienes alrededor puedan alabar al Señor. Por eso os decía, por ahora va muy bien. Vamos a ver que luego no termina tan bien. ¿Por qué? Porque puedes quedarte para ti los dones que Dios te da. Y entonces estropearlos y convertir lo que era una bendición en un desastre y en causa de apostasía. Pero bueno, que por nuestra vida, que por nuestra actitud, que por nuestra alegría, que por nuestras palabras, los demás bendigan no a nosotros, sino a Él. No a nosotros, sino a Él. Hay un salmo que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre. ¿No? Pues lo repite 2 veces porque lo necesitamos, no a nosotros. En el versículo 1 dice que vino a ponerlo a prueba con muchos enigmas y da la impresión como de que Salomón pasó la prueba, ¿verdad? De que su sabiduría era tan grande o más como la reina de Saba esperaba. Y eso es verdad, superó la prueba, pero ¿de verdad superó la prueba que Dios permitía en esta situación? Porque hay una que no superó y es la prueba del ego. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Ha superado todas las preguntas, ha rendido académicamente fenomenal y ha impresionado a aquella reina tan impresionante, ella, con sus riquezas. Pero hay un examen que ha suspendido estrepitosamente y es el de la autocontemplación y el ego. Este capítulo no se puede echar nada en saco roto, nada. No superó esa prueba. Cuando ve que a través suyo los demás alaban a Dios y que se pone él en el centro. De hecho, le hace la reina muchos regalos. Admirada por su sabiduría, le regala muchas cosas, madera, perfumes, de todo. Le llena de regalos. Eso está bien, es
como un signo de respeto y de admiración a su sabiduría y a su prestigio. Pero dice el versículo 12, con la madera de almugín o sándalo, tiene dos nombres, es una madera muy buena, muy valiosa, que procedía del Líbano. El rey hizo balaustradas para el templo del Señor y para el palacio real. Aquí es donde está el problema de Salomón. Salomón honra a Dios, claro que honra a Dios, y en la misma medida se honra a sí mismo. Ese es el problema. ¿Pone a Dios en el centro? Sí, y se pone a sí mismo. Y dirá Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. Y dice Mateo, no podéis servir a Dios y al dinero. Lo dice Mateo, que servía al dinero y vio que o al dinero o a Dios. Pues Salomón sirve a Dios y a sí mismo. Se sirve a sí mismo con la sabiduría, con el dinero, con la protección que Dios le ha dado a su reino. Se sirve a sí mismo. Por eso no pasa la prueba. Otras veces sí que la había pasado, pero mirad, a veces pasamos en nuestra vida dificultades y pruebas y resulta que salimos airosos y que lo hemos hecho bien y que en lugar de desesperarme o apostatar, he confiado en el Señor, he estado fuerte en Él, qué bien. Pero que pases la prueba una vez no quiere decir que la tengas pasada para siempre. Que una vez hagas las cosas bien no quiere decir que ya las tengas hechas bien para siempre. El sí es constante. No hay que bajar la guardia. Dice el Señor en el Evangelio constantemente, estad en vela. Eso no es que estés nervioso, sino en una suave y constante alerta, en una suave y constante exigencia y autoexamen de ¿por qué tengo celos? ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué estoy enfadada porque aquella ha ido no sé dónde? ¿Por qué? No te estarás quedando para ti lo que Dios te había dado como un regalo. Nos enfada perder la salud. ¿Acaso no te la regaló Dios? Suya es la vida. Una de las que estáis por ahí, que siempre la pongo de ejemplo, es la persona primera a la que yo oí decir, a mi marido y a mi hijo les llamo mi marido y mi hijo, pero no son míos, son de Dios y lo sé. Pues bien, Salomón esto lo tiene claro en la cabeza, pero va peleando en su interior, ¿no? Por el primer puesto, su ego y Dios. Me he encontrado ahora con María Ángeles según venía para acá y me dice, ¿cómo teniendo la sabiduría de Dios, que Dios se la dio, puede este hombre cometer un error tan grave? Es que es increíble. Increíble no. Los dones de Dios se pueden perder. Y la ha perdido porque ha quitado a Dios del centro. En el trono se ha puesto él, ¿verdad? Bueno, además, nos cuenta el capítulo 10 que tiene riquezas, pero para aburrir. Oro, de todo, madera, caballos, mujeres, tiene de todo. Dios ha cumplido con largueza las promesas hechas a Salomón, pero Salomón incumple con largueza las promesas hechas a Dios. A mí me da mucha tristeza, a mí Salomón me da mucha tristeza. No sé si os acordáis que en Deuteronomio 17, en los versículos 16 y 17, Moisés, antes de entrar en la tierra prometida, antes ni siquiera de llegar, les da un estatuto de parte de Dios. Cuando lleguéis a la tierra que os voy a dar y pidáis un rey, el rey va a tener que cumplir estas condiciones. Y dice, no ha de hacer acopio de caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, porque Yahvé os ha dicho, no volveréis a ir jamás por ese camino. Que tampoco haga acopio de mujeres, no sea que se descarríe su corazón, que no haga excesivo acopio de plata y oro. Dios, que es compasivo y misericordioso, que es bueno y nos conoce, da aquí una norma para el rey, una norma, una ley, un consejo, pero fijaos que no afina mucho, dice que no haga excesivo acopio, como dando un margen para que puedas tener mucho sin estar haciéndolo mal. Pues ese margen que da, Salomón lo rebasa con creces.
Podía tener muchos, podía tener muchísimos, pues tiene todavía más, exagerado. Se pasa 3 pueblos, 3.000 pueblos. Su padre sí que cumplió este estatuto. Dice el libro del Deuteronomio que el rey tenía que tener una copia de este estatuto y leerlo cada día. Qué distinto David de Salomón. David se revisaba. Un día le dice a Natán, oye, me he dado cuenta que el Señor vive en una carpa y yo en una casa. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque siempre está revisando. Si está tratando bien a Dios, siempre. ¿Salomón se revisa? No. Salomón se echa incienso a sí mismo. Convierte en ruina la evidente bendición de Dios en su vida. ¿Es que las riquezas son malas? No, no son malas en sí, que van a ser malas. Y no está prohibido ser rico. Y el rico no se condena por tener dinero, se condena por apegarse al dinero. Y el pobre no se salva por ser pobre, se salva por no estar apegado al dinero. Y si el pobre está apegado, pues está haciendo el bobo, ¿verdad? Y se puede ser pobre y estar apegadísimo al dinero y a las riquezas. Las riquezas son como todos los talentos. Depende para qué y cómo los uses. ¿La inteligencia es buena o mala? Buenísima, pero si has utilizado la inteligencia para hacer una bomba atómica y matar personas o engañar, ojalá hubieras sido tonto y no hubieras podido cometer esa atrocidad. O la simpatía o la hermosura son dones, talentos que Dios te da, buenos en sí, pero que puedes utilizar para mal. Yo pensaba también cuando preparaba esto de, bueno, esto de los ricos, yo no soy Salomón, yo no soy rica. Me acuerdo cuando en el cole, yo fui a un cole de monjas, nos hablaban del tercer mundo y del primer mundo y yo me di cuenta que vivo en el primer mundo, que cuando digo no tengo para comer o hay que ir a comprar porque no hay nada, abres la nevera, los armarios, latas, azúcar, macarrones. Tenemos que agradar. No es que tengamos que dejar nuestros bienes a los pobres e irnos todos misioneras de la caridad, pero por lo menos para empezar, darnos cuenta de lo bien que vivimos y dar gracias a Dios, eso para empezar. Y luego, cuidar el apego a las cosas, porque tenemos que vivir el tener cosas que Dios nos da y protege con el 7º mandamiento, pero sin agarrarnos a ellas, sin tener cosas de más que nos atontan y que nos hacen estar pendientes de lo material. El apego a las riquezas ensombrece la fuerza de Dios en nuestro corazón. Y si la riqueza es una cosa magnífica, bien, pero a veces es una tontería. Siempre ponía Paco Cerro el ejemplo de has dejado tu casa, tu coche, tu trabajo y te vas monja, ¿no? Y resulta, él decía, vas a dar una charla y una monja ha perdido la tapa del bolivic y es que no está atenta, está buscando dónde estará, por abajo, por arriba, se levanta, va bien, por una tapa de un bolivic. Nos agarramos a las cosas y a las cositas. Es más razonable estar apegado a algo valioso, no sé, a una mariscada, que un yate como de esos que no hay quien se lo trague, ¿verdad? Pero sea como fuere, ni pobre ni rico, tenemos que dejar que lo material oscurezca en nuestro interior la libertad que Dios nos da. ¿Qué es lo malo de las riquezas? Que te atrapen, que se conviertan en tu dueño. Y fijaos que las riquezas no son solo materiales, la cuenta del banco, que tienes ahí tu seguridad, sino el prestigio académico o político o en tu ámbito o en tu parroquia, ¿vale? El ponernos ahí. Cuidadito con hacernos un trono como Salomón. A veces os habrá pasado que dices, esta persona que tenía fe, que iba a misa, ¿cómo habrá terminado así? Pues por eso, porque en el trono interior de su corazón se puso a sí mismo. Y entonces, como solo cabe uno en el trono, tuvo que quitarse Dios. Bueno, y pasamos al capítulo 11. Empieza a ver, lo titula la Biblia de Jerusalén, las sombras del reino. Salomón empieza a meter la pata en todo, se desvía. Salomón es exagerado para todos, para los caballos, para el oro, para las riquezas, pero eso aún no le desviaba del todo el corazón de Dios. Sin embargo, hizo acopio de mujeres, cientos y cientos de mujeres, que volvieron su corazón a la idolatría. Fijaos, cuando las cosas no las hacemos como Dios las ha planeado, nos metemos en muchos líos.
Si te vas al principio, Dios hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. ¿Qué nos encontramos luego en la Escritura? Pues la poligamia. Pero ¿sale que Dios bendiga en algún momento la poligamia o la existencia de concubinas? No. ¿Qué pasa? Que es una cuestión humana y política, pues que te casabas con no sé cuántas porque la mujer no tenía medios y así la mantenía el marido, o como el caso de Salomón, tiene muchísimas mujeres, no solo porque sea un enamoradizo, que a lo mejor lo era, sino porque los pactos con los países vecinos se hacían a través de matrimonios y así se establecía un pacto de paz. ¿Qué está haciendo Salomón? Llevar muy bien el reinado desde el punto de vista humano, pero es que tu reino no es de este mundo. Tu reino es un regalo de Dios y lo tienes que cuidar según sus criterios, no según los criterios del mundo. David, su padre, fue muchas cosas, pero nunca un idólatra. Él empieza a tener mujeres de otras culturas, primero se trae a una de Egipto, que no tenía que traerse a nadie de Egipto. Como lo sabe, le hace otro palacio aparte para que no esté cerca del templo. Y luego empieza a tener muchas mujeres. Y las mujeres eran de distintas culturas y religiones. Y él les permite seguir adelante con su religión, cosa que no hubiera hecho su padre. ¿Cómo creció el reino en tiempos de David? Creció evangelizando. David no tenía ansia de tener un territorio más grande. David tenía ansia de que todos conocieran al único Dios verdadero. Salomón, pues, es muy distinto. Primero permite, luego participa y acaba cayendo en la idolatría. Ahí le tenéis, bueno, le tenéis, ni que fuera una foto. Moloch, yo os he contado más veces, es el más espantoso. Es esta especie de perro, toro, becerro, que en realidad es un horno metálico. Entonces subías por un estrado, ponías a un recién nacido en sus manos, como es un horno, está el rojo vivo, y el niño se moría y achicharrado, y mientras sonaban los tambores para que no se oyeran los gritos del niño. Pues Salomón, que conoce la historia sagrada, que se lo sabe todo, que sabe que en Génesis 22 Dios le dijo a Abraham, no toques a Isaac, y abolió los sacrificios humanos, termina ofreciendo niños a Moloch. Es decir, se está desviando absolutamente. La obediencia le hubiera salvado de su error y de su falta de sensatez. La obediencia es una cosa buena. Si un hijo es insensato, si no tiene criterio para distinguir el bien del mal, le salvará la obediencia a los consejos de sus padres. Y Salomón está perdiendo esta sabiduría y también esta obediencia, porque si no, podría, aunque solo fuera por obedecer los preceptos de Dios, no cometer estas atrocidades. Su corazón, dice el capítulo 11, no perteneció por entero a Yahvé su Dios, como el corazón de su padre. Y es que con Dios no valen las medias tintas. Eso es la idolatría. Idolatría no es que ahora te vayas a ir a adorar tú a la Astarte o a Milcón o a... No, la idolatría es estar a medias tintas con Dios. Es, te atiendo un poco, pero otro poco me atiendo a mí mismo. Es poner una vela a Dios y otra al demonio. Una vela a Dios y otra a mi dinero y a mis seguridades. En amor a Dios, Salomón andaba frío. 3 visitas al año le hacía a Dios y vivía al lado. Su padre estaba todo el día allí. Dios le prometió el reino para siempre si eran fieles. Y la fidelidad no dura ni una generación, ni una. Pero, dice la Biblia, por amor a David, aunque a Dios le desagrada enormemente lo que está haciendo Salomón, por amor a tu padre David, el reino lo vas a mantener hasta el final de tus días, por amor a David. Y le dice, siempre habrá un germen. ¿Qué es eso? Una pequeña representación, un pequeño resto del que resurgir el pueblo de Israel. De hecho, en el Apocalipsis, si lo habéis leído, a Jesús se le llama germen, que suena a... Esto le falta limpieza, ¿no? Germen, no, de germinar, de semilla. Siempre pase lo que pase, habrá en tu trono alguien
capaz de restaurar la amistad con Dios. Bueno, se va perdiendo Salomón, se desvía de la mirada a Dios. ¿Con qué cara lo dejaría de hacer? Claro. Iría después a ofrecer sacrificios a Dios, al único Dios que te ha hablado 2 veces. Pues es lo que pasa, que voy a misa todos los días, luego ya solo algunos, luego voy solo los domingos, luego los domingos que no hay fútbol. Pues eso, Dios se acaba quedando detrás. ¿Y qué ocurre? Pues que alejándote de Dios te alejas de su bendición, de su protección, de la alegría que te da, de los regalos que te hace, de sus gracias, y le surgen 2 adversarios. Dice, Yahvé suscitó 2 adversarios a Salomón. No es que, a ver, explico muchas veces, el lenguaje semítico pone como predicado de todos los sujetos a Dios. Surgen dos adversarios. No es que Dios le empuje a estos adversarios contra Salomón, sino que simplemente deja de retenerles. Él te prometió que te defendería y que defendería tus fronteras. Tú le das la espalda, te quedas desprotegido. Todos los reyes tienen adversarios, es normal, pero Salomón ha roto el pacto que tenía con Dios y pierde su protección. Uno es Hadad, que es edomita, que está emparentado con los egipcios, y el otro es Rezón, uno de Damasco. Son 2 extranjeros. David también tenía adversarios, es normal, pero el concepto que tienen de reino, de adversario, de guerra, de absolutamente todo, David y su hijo Salomón son distintos. Y para David, enemigo y adversario es, pues como Goliat, el que desafía a Dios y su poder. Es decir, los enemigos de David eran los enemigos de Dios. Quiere tanto a Dios que quien rechaza a Dios, David lo considera enemigo. Bueno, pues aquí está todo hecho un desastre. Salomón en apostasía, en franca apostasía, el hombre al que Dios regaló la sabiduría más que a nadie. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una revuelta. No exactamente una revuelta, hay un chico de Efraín que está al servicio de Salomón, se llama Jeroboam. Y el profeta Agías sale a su encuentro un día, es un chico valiente y trabajador y que no tiene ningún afán de poder. Pero Agías le sale al encuentro y le dice, Dios te ha elegido, te hago una promesa. Rompe su manto en jirones y le da 10 a él, explicándole, mira, el Señor ha decidido quitarle el reino a Salomón porque ha incumplido sus promesas y entregártelo a ti. Cumple tú las promesas hechas a Dios y serás próspero. ¿Vale? Bueno, no sé si os llama la atención lo de romper el manto. Los profetas utilizaban gestos significativos que ayudaran a entender lo que estaban explicando. Ha rasgado el manto, la unidad del pueblo está rota, 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro, que parece que las 10 tribus van a ganar, pues con Dios nunca pasarán esas cosas. Quedan 10 tribus al norte y Judá y Benjamín al sur. Los gestos proféticos son, cuando lleguemos a los profetas mayores lo veréis, muy significativos y visuales y ayudan muy bien a comprender las palabras. Por ejemplo, los gestos de mi madre también ayudaban a comprender sus palabras muy bien. Captas el mensaje por todos los sentidos. Eso aumenta la comprensión y la memorización. Por eso muchas veces con los niños hacemos canciones con gestos. Tuve una hermana que se fue de misiones a Santo Domingo y la gente no sabe ni leer ni escribir y trabajan desde que se tienen de pie. Entonces, cuando tenían un virus y se deshidrataban y tal, los misioneros les daban la receta del suero salino para que hicieran suero salino, lo bebieran y no se deshidrataran. Incapaces de aprenderse cómo hacer un suero salino. Así que Anun hizo una bachata y les cantaba y así se lo aprendieron y así hacían el suero salino. Pues los gestos, la música nos ayudan, ¿no? Bien, pues tenemos el reino dividido. Va a dividirse definitivamente en el siguiente capítulo. Aquí está en ciernes. 10 tribus por un lado, 2 por otro, pero Jeroboam
se entera Salomón de lo que ha pasado y Jeroboam huye porque Salomón intenta matarlo. Huye a Egipto porque, claro, Salomón es el ungido, además de fuerte, poderoso y un gran rey. Jeroboam hace como hizo David con Saúl. No tocaré yo al ungido. Y no lo toca. Huye hasta que muera Salomón y se va a Egipto. Y cuando muere Salomón, vuelve. 40 años reina Salomón. Cuando luego decimos, cuando llega la cuaresma, 40, el número 40, ¿cuántas veces sale en la Biblia? Pues acordaos, Salomón reinó 40 años. También David reinó 40 años. 33 en Jerusalén y los otros 7 en Hebrón. Pues muere y su sucesor es su hijo Roboán. Pero qué duro me resulta leer y buscas, ¿no? Que hubiera un signo de arrepentimiento en Salomón. Y espero que lo hubiera, aunque no conste, ¿no? Que muera así en apostasía. Y es que empezar bien lo hace cualquiera. Un reinado, una carrera, una relación, lo que sea. Pero permanecer bien no es tan fácil. Y no es suficiente empezar bien, hay que seguir bien. Hace falta perseverancia. Y perseverancia no es no caer, sino volver a empezar y no cansarse de volver a empezar. Dice Lucas 21, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Yo le pido al Señor que el ejemplo de Salomón nos conduzca a una mayor dependencia de Dios y a una permanencia en Él, y a decirle, Señor, te elijo. Y mis labios pronuncian los nombres de muchos dioses. Y me arrepiento, Señor, y te elijo a ti. Bueno, y pasamos al capítulo 12, que es súper importante. La asamblea de Siquem. Salomón ha muerto, Roboán coge el reino en lugar de su padre y Jeroboam, efraínita, si estuviéramos así cara a cara os diría, ¿quién más conocéis de la tribu de Efraín que haya sido importante en la historia del pueblo de Israel? TikTok, TikTok. Pues, por ejemplo, Josué. Bueno, Jeroboam, que ha sido nombrado rey por Agías, vuelve, ¿vale? Y hay una asamblea en Siquem, o Siquén. Siquén es un sitio importante en la Biblia. A medida que la vamos leyendo, aunque yo os diga, ¿te suena Siquén? Sí, pero no sé de qué, me quiere sonar. Pasan muchas cosas. Génesis 12, los que estáis desde el principio. Abraham, cuando Dios le llama y viene de Padam Aram, allá al norte, se establece en Siquem. Génesis 33, Jacob compra una tierra y levanta allí su tienda. Génesis 34, la hija de Israel, Dina, de Jacob, se va a curiosear a Siquem, es violada, se quiere casar, no sé si os acordáis de todas aquellas cosas. Simeón y Leví se toman la venganza por su parte. Génesis 37, los hermanos de José, los hijos de Jacob, estaban pastoreando en Siquem y Jacob le dice a José, anda, vete y llévales a tus hermanos algo de comer. Y entonces, ¿os acordáis que lo cogen, lo echan a un pozo, quieren matarlo? En el libro de Josué, en el capítulo 21, habla de Siquem como cuando habla de las ciudades de refugio. Y en el libro de Josué 24 hay una asamblea convocada por Josué importantísima. Van a entrar a la tierra prometida, han entrado ya. Y Josué les dice, mirad, vamos a tener muchas tentaciones, muchos dioses. Elegid aquí y ahora. Monta un altar, elegid de aquí ahora. O elegís a Dios o no. Pero si elegís a Dios, acogéis sus normas. Por mi parte, yo y los míos, dice Josué, seguiremos al Señor. Vosotros haced lo que queráis. Y todo el pueblo sigue al Señor. Es importantísima esa asamblea. Bueno, pues aquí tenemos Roboán y Jeroboam. Roboán, el hijo, el legítimo rey, y Jeroboam, no menos legítimo, porque es Dios quien lo ha elegido, ¿verdad? Bueno, no consta, evidentemente, que Jeroboam esté ungido, pero el profeta es el que le ha comunicado la voluntad de Dios, entonces es legítimo. ¿Qué es lo que pasa? Que muere Salomón y Jeroboam, muy bien hecho, Jeroboam, viene a decirle al hijo de Salomón, mira,
vamos a hablar. Tu padre nos puso unos impuestos, claro, el reinado de Salomón con todo ese lujo se mantenía a base de impuestos. Tu padre nos apretó muchísimo con los impuestos. Disminuye tú la carga de los impuestos, el yugo que nos impuso tu padre, y las 10 tribus nos rendimos a ti. Y entonces Roboam le dice, bueno, voy a consultar al pueblo y ven dentro de 3 días y te diré. Bueno, a los 3 días vuelve y Roboam ha pedido primero consejo a los ancianos y le han dicho los ancianos, es verdad, tu padre exigió demasiado con los impuestos, esto no nos conviene, rebájales los impuestos para mantener al pueblo unido. Pero Roboam pregunta también a los de su quinta, a los insensatos que son como él, y le dicen, ¿qué va? No te dejes engañar. Diles, si mi padre os sometió mucho, yo os voy a someter todavía más. Pesa más un meñique de mi mano que los lomos de mi padre. Vale. Los primeros consejeros le habían aconsejado bien, porque le aconsejan humildad, aunque no del todo, porque fijaos que aquí Salomón ha apostatado y aquí nadie está hablando ni de Dios, ni del templo, ni de la fe, ni de la tierra que Dios les ha entregado. Salomón se ha cargado el reino y la fe del pueblo. Se ha enfriado. Antes todos se lo preguntaban a Dios. Ahora dan consejos mejores o peores política y humanamente. Pero nadie dice, pues ve y pregúntale al Señor qué es lo que quiere para su pueblo. Nadie, ni siquiera esos ancianos que le dan ese consejo de humildad. Pero vamos, los jóvenes le aconsejan desde la chulería y la prepotencia. Y como eso está más acorde con lo que él tiene dentro, pues actúa desde la prepotencia. Y cuando viene Roboam, Jeroboam lo humilla. La soberbia, y Roboam se ha dejado guiar por la soberbia de sus amigos, no soporta quedar por debajo de nadie. No soporta que te reconozcan por el nombre de otro. Yo soy yo, no necesito, yo soy más que mi padre Salomón. ¿Pero qué estás diciendo? Es como esa necesidad de quedar por encima del otro, ¿no? Les decía hoy a las de Biblia de Tudela, pues si somos lo que somos por nuestra historia. En el pueblo de mi madre, cuando íbamos en verano, era, ¿y tú quién eres? Y tú decías, yo soy Silvia, soy de la pequeña de la Cirina. Y no te avergüenza ni te humilla que te reconozcan por el nombre de tu abuela, sino al revés. Pero la soberbia no es así. A mí, que me digan soy la mujer de, o el marido de, o el hijo de, como si yo no tuviera importancia en mí mismo, ¿no? Es esa soberbia que se le come. Así que no escuchó al pueblo. Y Yahvé ya contaba con ello para bien. Mirad, toda esta historia truculenta, y vais a ver que luego es todavía más truculenta, no deshace el plan de bien de Dios. ¿Qué pasa con Dios? Que nos quiere, que nos conoce, que nos da libertad para que obremos bien, pero que contando con las veces que obramos mal, sigue llevando el mundo hacia la salvación. Yahvé ya contaba con ello, y aquí Roboam dice a sus hermanos, porque son hermanos, palabras ásperas y desatinadas, y por su bravata y por su prepotencia comienzan 400 años de lucha, de debilidad, de destrucción nacional, y así siguen. La estupidez de Roboam, porque se comportó como un estúpido, hizo que Israel rechazara toda la dinastía de David. ¿Qué dicen? Dice el pueblo con Jeroboam, no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y le llama David, que le sentaría fatal, cuando tendría que ser su honra, ¿no? Han destrozado la unión del pueblo. No tenemos parte con David. Qué tristeza para Dios con lo que Dios quiere a David. Y es que tus actos, tus decisiones, las buenas y las malas, no te afectan solo a ti,
ayudan o descarrían a otros, hacen amar a Dios o hacen rechazar a Dios. Así que por la soberbia de uno se pierden muchos, muchísimos. Y es una tristeza, aunque uno va leyendo las páginas de la Biblia y dice, pues mira, para estar escrito, porque David es como del 1000 antes de Cristo, pues qué poquito hemos avanzado. Qué difícil es que los que ostentan el poder no se dejen envenenar por él. David no se dejó, fue un pastor de principio a fin y permaneció humilde de principio a fin. Es que no cometió errores de debilidad y gordísimos, pero ni apostató ni dejó de ser pastor en ningún momento, ni dejó de reconocer que si estaba puesto ahí era porque Dios era el único y verdadero rey. Empiezan a llegar reyezuelos que quieren hacer ostentación de poder y que están desangrando al pueblo, que ha quedado dividido en 2 reinos. Israel al norte, con 10 tribus, con la capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, que son las tribus de Judá y Benjamín, con la capital en Jerusalén. Ya tenemos 2 reyes, ya tenemos 2 pueblos, 2 capitales. ¿Qué pasa en mitad de todo esto? Que han tenido una bronca impresionante, que se larga Jeroboam con las 10 tribus habiendo ofendido a Roboam, y Roboam arma el ejército para salir detrás. Y aparece aquí un profeta que solo aparece una vez, que es Semaías, profeta de una sola vez. ¿Qué hace Semaías? Ir y decir, mira, no subáis a combatir contra vuestros hermanos. Dice Dios, habla con Roboam, no salgas, que cada uno vuelva a su casa, diles a los soldados que guarden las armas, que seré yo quien resuelva este asunto. ¿Sí? Dice Coelet, Eclesiastés, que algunos lo habréis leído en vuestra boda, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol, su tiempo el nacer, su tiempo el morir, su tiempo el plantar, su tiempo el arrancar, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo la guerra, su tiempo la paz. Gracias a las palabras de Semaías se evita un enfrentamiento sangriento en el que hubiera perdido Judá, porque son muchísimos menos. Seré yo quien lo resuelva, dice el Señor. Madre mía, os entrego una tierra prometida para que viváis en paz y os dedicáis a mataros uno a otro. Dios no deja nunca de intervenir en la historia, siempre recogiéndonos y evitando que nos caigamos por el precipicio o sacándonos de la cuneta. Bueno, pues aquí tenemos a Semaías. Y también importante, el cisma no es solo político, 2 capitales y 2 reinos, es religioso. Jeroboam ahora es el rey de 10 tribus. Y dice, claro, se han quedado en Jerusalén gente de todas las tribus. Los que eran fieles a Dios se han quedado cerca del templo, con lo cual hay representación de todas las tribus en Jerusalén. Y Jerusalén y el lugar del templo es el lugar donde habita Dios y donde tiene que ir todo hijo suyo a ofrecerle sacrificios. Así que Jeroboam dice, claro, como empiecen a ir los israelitas a ofrecer sacrificios a Dios en Jerusalén, me voy a quedar sin reinado. Así que, a falta de uno, construye 2 santuarios para que los de Israel no vayan a Jerusalén. Construye uno al norte, Dan, y otro al sur, en Betel, en un sitio muy importante para ellos, porque parte de la historia de los patriarcas sucede allí. 2 santuarios, y en los cuales pone en cada uno un becerro. Pero, hijo, ¿no te acuerdas de la historia? ¿No es Israel el pueblo de la memoria? ¿No te acuerdas que por el desierto ya hicieron un becerro de oro y se pusieron contra Dios? ¿Qué estás haciendo? Y no solo hace uno, hace 2. Sabes que no está bien lo que estás haciendo, pero sigues. Eres engañado y engañador, pero es que está tan furioso y no quiere perder ahora. A ver, le han hecho una afrenta y quiere mantenerse firme. ¿Cuántas veces hacemos cosas que sabemos que están mal y nuestro orgullo no nos deja pegar un volantazo?
y querríamos, y sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Pues así le pasa a Jeroboam. Así que monta 2 santuarios con 2 becerros de oro. Para proteger su poder, decide apartar a todo el pueblo de Dios. Ahora vais a ver que cuando empecemos a ver reyes y reyes y reyes, porque vamos a ver los reyes de las 2 dinastías, del norte y del sur, del norte siempre se dice, y era tan malo como su padre Jeroboam, y lo hizo tan mal como su padre Jeroboam, y apostató y dejó como su padre Jeroboam. Jeroboam empieza a ser para los judíos, cuando estudian la historia sagrada, lo peor. Solo hay uno que le supere. Ya veremos cuál es. Aún así, Dios decide, Dios no deja nunca de protegernos. Dios no deja nunca de cuidarnos. Y envía un profeta, porque está Jeroboam haciendo una ofrenda en ese altar idolátrico de Betel, y Dios le envía un profeta, un hombre de Dios, otro sin nombre. No hace falta ser famoso para ser instrumento de Dios. Y le dice que no haga eso. Y le impreca, ¿no? Un hombre de Dios. ¿Qué cosa mejor podrían decir de ti? Que es una mujer tan de Dios. Es un hombre tan de Dios. Bueno, pues este hombre de Dios lanza una profecía. Es un capítulo un poco difícil, ¿verdad? Sobre ese altar idolátrico, diciendo, va a saltar hecho pedazos y cenizas. Y un hijo de David, rey de Judá, castigará esta idolatría con dureza. Jeroboam se asusta, claro, vive con miedo, porque cuando estás obrando mal, vives con miedo. Estás sobresaltado, estás a la defensiva, todo te parece que te ataca o todo te parece que te va... Bueno, pues Jeroboam, que vive con miedo, no sabe que esta profecía se va a cumplir 350 años después, y se va a cumplir. Pero él piensa que puede ser ya y se asusta. Para no vivir con miedo, importantísimo obrar bien, ser honesto, ser transparente. Te pueden salir muchas cosas mal, pero el miedo te lo ahorras. ¿Bien? Bueno, pues Jeroboam dice que se calle y le apunta, prenderle, y al estirar la mano, al poner la mano encima a un profeta de Dios, Dios protege a su profeta y la mano se queda seca. Y no la puede recoger, se le paraliza. Entonces se arrepiente de haberse metido con el profeta y le dice, por favor, aplaca la ira de tu Dios. Esto me llamaba mucho la atención. De tu Dios, dice, pero Jeroboam, si es el tuyo también, de tu Dios, de ese Dios tuyo. Yo no conozco a ese, dirá Pedro. ¿Cómo hablamos de la gente cuando la despreciamos? Bueno, pues el profeta reza por él y se recupera, Pero ocurre una cosa que habréis visto que es como muy curiosa. Este profeta, Dios le ha pedido que vaya, que hable con Jeroboam y que estando en esa tierra, ni coma ni beba nada con nadie, que no se deje agasajar ni hacer regalos. Pero viene un hombre y le engaña y le dice, es que Dios me ha dicho que vengas a comer a mi casa. Y como tiene hambre, se va a comer a su casa, desoyendo lo que Dios le ha dicho que haga. No comas ni bebas con nadie en esa tierra. Entonces, cuando el hombre se va montado en su asno, le ataca un león y lo mata. Entonces, se quedan allí, que es una imagen muy curiosa, va la gente por el camino y ve a ese profeta muerto, a ese hombre de Dios muerto, el león al lado, sin atacar a nadie, ni comerse al asno, y el asno también. Y tú dices, ¿y qué querrá decirme esto? ¿No? Qué raro. Pues lo dice la mula, muy valiente, pero desobediente. Lo que os decía al principio, la obediencia a Dios te salva, aunque no entiendas por qué tienes que obedecer. No escuches mentiras, aunque te convengan. El otro hombre viene y le dice, ven a comer a mi casa, que yo también soy profeta y me ha dicho Dios que vengas. Es también muy importante caer en la cuenta que Jeroboam ha hecho una cosa gravísima.
y no es tan duramente castigado como este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le puede pedir. Y Jeroboam está haciendo lo que puede, le toca ser rey sin haberlo pretendido, luego se meten con él empieza bien, pero es maltratado y reacciona con ira, pues Dios comprende sus reacciones. Y como no le ha dado más luces, no se las puede exigir y no se las exige. Pero al profeta al que ha hablado, sí que se las puede exigir y sí que se las exige, ¿no? No escuchemos mentiras, aunque nos convenga oírlas, no nos dejemos engañar. Eso empieza en el Génesis también. Eva dice que la serpiente la engañó, claro, y ella se dejó, sabía que no tenía que comer de allí y lo hizo. Bueno, y se queda allí el cadáver. Sale muchas veces, y por eso también os lo digo, que un cuerpo sin enterrar es una deshonra. No ser enterrado con tus padres, no recibir sepultura, es una deshonra, es una maldición. Por eso ellos le dan tanta importancia y les haría una gracia atroz que en los días de hoy andemos haciendo cosas de esas de quemar y extender las cenizas por el monte, por el mar, por no sé dónde, Pero bueno, fijaos que hasta el león y el asno, que no tienen voluntad, son capaces de obedecer a Dios y las personas no lo somos. Y lo peor de todo es que después de ver esto, después de que se te ha paralizado la mano y por el poder de Dios el profeta te ha curado, después de ver que ese profeta por no obedecer a Dios ha muerto, Jeroboam no se convierte y no se arrepiente y conduce a toda su casa a la ruina, como Faraón. Y yo digo, ¿y si las historias se repiten, por qué no aprendemos? ¿No ves que Faraón echó a perder a todos sus soldados y todo su reino? ¿No ves que obedecer a Dios te mantiene en la paz, el bien y la felicidad y la fidelidad? Obedece a Dios lo mejor que puedas. Pues no, volvemos a caer una y otra vez. También para terminar, caer en la cuenta de hasta qué punto con nuestras actitudes somos responsables de la fe y de la apostasía de los que tenemos al lado. Hoy en día decimos, es que hay muy poca gente en la iglesia, que conste que yo no creo eso, ¿vale? Somos muchos y buenos. Y no queremos ser más, queremos ser santos, no queremos ser más. Pero mucha gente se aleja de la iglesia con razón, porque nos miran y dicen, yo no quiero ser como ese, yo no quiero vivir como ese, no quiero vivir así una fe, ni quiero hablar palabras muy bonitas y luego obrar así de mal. Yo no quiero ir con esa gente. Entonces, y sucede lo contrario. ¿Qué tiene esa persona? Que en su forma de vivir me gusta estar cerca y compartir cosas con él. ¿Cómo puede estar viviendo con tanta elegancia esta situación? Pues de sufrimiento, de pérdida de un ser querido, de una enfermedad o de me ha ido mal en los negocios o de cómo puede vivir alegre, cómo puede vivir pendiente de los demás, cómo puede ir a misa y al Santísimo y estar ahí arrodillado, confiando en Dios. Entonces, nuestra vida evangeliza para bien y para mal. Somos responsables. En el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel. Entonces viene Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué responde Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que sí, que eres el guardián de tu hermano. Siempre respetando la libertad del otro, que decide irse, cerrar el corazón a Dios, siempre respetando. Jesús llamó al joven rico y el joven rico prefirió sus riquezas. Pero una cosa es que uno en su corazón elija a lo que no es Dios y otra que por tu actitud, que por tu culpa, que por tu mal ejemplo, por tu mala manera de vivir, la gente piense que Dios es malo. Yo creo que os lo digo muchas veces, con todo este tema de las pederastias y demás, cuando la Iglesia pide perdón, hay cristianos que se revuelven con cierta razón de, oye,
es un 0 no sé cuánto por ciento los casos de pederastia por parte de sacerdotes. Los grandes porcentajes están en la familia, en el ámbito de la educación y en el deporte. Y no he visto yo ningún ministro de educación, ni de deporte, ni de nada, pedir perdón públicamente por los casos de pederastia que ha habido en los colegios. Entonces, ¿por qué la Iglesia va a tener que hacerlo? Pues la Iglesia lo hace y lo tiene que hacer, y cuando lo hace está obrando bien, está haciendo una cosa muy bonita, y es decir, mirad, nosotros hemos hecho esto, no Dios. Pedimos perdón porque somos nosotros los que lo hemos hecho. No es Dios quien lo ha hecho. De hecho, Dios ni lo ama ni lo permite, Dios lo condena. Con lo cual, cuando pedimos perdón, lo que estamos es salvaguardando a Dios y el amor que se le pueda tener, porque si no, la gente dice, sí, un Dios que permite que los suyos hagan daño a los inocentes. Entonces, cuando la Iglesia pide perdón, lo hace así. Y bueno, a partir de los siguientes capítulos vamos a tener 2 líneas. Los reyes del norte, 19 reyes, a cada cual peor. Solo Ahab es peor que Jeroboam, pero a cada cual peor. Y el reino de Israel dura solo 209 años, será conquistado por Asiria. Y el reino del sur, Judá con Benjamín, 12 reyes malos, 8 reyes buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te alejas de Dios, a ver, aun estando cerca de Dios, Judá, pues van a dar muchos tropezones, van a hacer muchísimas cosas mal, pero su referencia es Dios. Pueden enmendarse, no han perdido la guía, pero si has perdido a Dios, ¿cómo te enmiendas? De ninguna manera. Judá va a seguir la sucesión de David, Salomón, Roboam y todo descendencia de David. Vamos a ver que en el reino de Israel uno mata al otro, el otro al otro, ahora mato a mi padre para quedarme yo con el reino, pero entonces mi amigo me mata a mí para quedárselo él. Cuando está Dios, a veces las cosas no van bien y nos dejamos llevar por el mal y por el egoísmo, pero cuando no está Dios, ¿quién pone el límite al mal? Nada, ni nadie. Impera la ley del más fuerte y lo vais a ver. Bueno, y hemos terminado. Justo a tiempo, ¿vale? Nos vemos el próximo martes y bueno, yo le pido al Señor que leer juntos la Biblia nos vaya ayudando a abrir el corazón, a comprenderla, a recibir la palabra de Dios, que nos dejemos enseñar, que a veces, aunque lo que es cultural nos choque, dejemos que Dios nos hable al corazón, que Dios nos enseñe, a mirarnos y a saber si tenemos muchos dioses o solo a Él, que nos enseñe a elegirle, que el ejemplo de Salomón, que lo que vamos viendo, sea sabiduría en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.